Muy buenos días, 7 de la mañana con 1 minuto, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Hoy conmemoramos 201 años de la batalla de Pichincha, un día histórico para todos los ecuatorianos. Compañeros. Así es, Meche, muy buenos días a quienes nos sintonizan también a esta hora de la mañana. Lautaro, muy buenos días. El día de hoy, pero en 1822, entonces, fue la batalla de Pichincha. Alrededor o más de 3.000 hombres, entre ellos negros, indígenas, mujeres, que luego fueron borrados de la historia, pues hoy lo recordamos con valentía, Lautaro. Así es, porque compañeros, buenos días, amigos televidentes, contarles un poco de la recapitulación de lo que ha sido esta fecha tan importante en la que, como tú lo has mencionado, 3.000 hombres comandados por diferentes personajes históricos, como uno de los héroes más conocidos, Abdón Calderón, estuvieron presentes en las faldas del Pichincha para independizarnos de la realeza española. Las armas, por cierto, de los españoles eran compradas por fondos de la corona, mientras que nosotros, nuestros abuelos, la gente que peleó aquella vez, pues recolectaron diferentes armas y también la ropa que hacían a mano, se juntaban en las casas, en los poblados, y la gente podía colaborar. Por eso los ejércitos patriotas tenían uniformes dispares, cosidos a la luz de las velas, elaborados de pueblo en pueblo. No eran como los españoles, completamente rojos. Eran también armas distintas, fruto de las donaciones, pero había algo que los unía, y era esa gana de independizarse y de convertirse en lo que años después sería la República de Ecuador. Primero nos separamos de la corona, entramos a la Gran Colombia y finalmente en 1830, años después, nos convertimos en lo que somos hoy, una república que sigue haciendo historia. Que ese sentimiento de unión también llegue en estos momentos tan necesarios para nuestro país. Los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Empezamos. El Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó en sesión del Pleno desarrollada la noche de ayer el calendario electoral para los nuevos comicios presidenciales y legislativos, así como para la consulta popular. Muy bien, entonces, ¿cómo quedan ahora las fechas? Este calendario que se aprobó el día de ayer en el Pleno, pues bueno, el día de hoy se va a realizar la publicación de la convocatoria elecciones presidenciales y legislativas. Del 25 de mayo, o sea, desde mañana hasta el 7 de junio, tienen los partidos políticos para hacer estos procesos de democracia interna o las denominadas primarias. Del 28 de mayo al 10 de junio se haría la inscripción y la notificación del listado de candidaturas. Del 25 de mayo al 7 de junio serían las inscripciones de las alianzas electorales. Del 4 de julio al 3 de agosto, la notificación a miembros de juntas receptoras del voto. Del 5 de julio al 20 de agosto, la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Y del domingo 30 de julio es el primer simulacro electoral. Es decir, entonces, del martes 8 de agosto ya se podrá conocer el listado oficial de las candidaturas inscritas, es decir, estas que ya van a estar con todos los recursos resueltos. Y del 10 al 17 de agosto, 7 días nada más, la campaña electoral. El domingo 13 de agosto sí habrá debates. El domingo 20 de agosto, entonces, iremos a las urnas para las elecciones generales. El domingo 15 de octubre podría ser el día de sufragio en la segunda vuelta. Además que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, detalló que el presupuesto asciende aproximadamente a 79.940 millones de dólares. 79 millones de dólares, más o menos casi 80 millones de dólares. Ok, ¿qué era lo que sucedía? Ayer pidieron los diferentes miembros de organizaciones políticas un presupuesto que había que exigirle ya al gobierno, y el CNE dijo, primero tenemos que aprobarlo y luego sí podemos pedirlo. Todavía no estaba claro. La cifra que se maneja en estos momentos es $79.000, por favor, si me lo pueden anotar. 79 millones de dólares. Estoy leyendo mal. 79 millones es casi 80 millones los que se van a utilizar para nuevamente acudir a las urnas. Pido disculpas por este lapsus leyendo las cifras. Retomando el tema justamente, Andrea, de lo que tú mencionabas, es que, a ver, las organizaciones políticas ayer se reunieron por primera vez con el Consejo Nacional Electoral y lo que pidieron es que tenían que revisarse el calendario porque sentían que era muy corto el tiempo para que puedan hacer las primarias,
encontrar a sus candidatos, a sus precandidatos y luego inscribirlos y a la par tener las alianzas. Decían que en una semana era muy corto, necesitaban más. El CNE dijo, ok, lo podemos realizar, no hay ningún problema que eso se haga, pero siempre y cuando no afecte el día de los comicios, que ya lo hemos visto, se mantiene de esa forma. Y también se planteó la posibilidad de que si al momento de inscribir candidaturas se subsanan todas las posibles impugnaciones, recursos que se presenten, y antes de la campaña no hay nada que debatir, no hay nada pendiente, podría adelantarse también la campaña en ciertas circunscripciones. Es algo que se está analizando, que el CNE tendrá la última palabra y eso habrá que ver al final. Eso como dato adicional. Lo que sí es una realidad también, que lo mencionó el CNE, es que será y se utilizará el mismo padrón electoral que se utilizó en las elecciones seccionales, es decir, en el pasado mes de febrero, también con los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, van a tener una segunda capacitación, pero es importante que en estas elecciones extraordinarias ya tienen una capacitación anterior también, y el voto en el exterior será totalmente telemático. Esas son también las formas como se van a trabajar, son estas modalidades ya en la práctica de cómo se llevarán adelante el padrón electoral, los miembros de las juntas receptoras del voto y el voto en el exterior de manera telemática. Solo para repetir, digamos, la información que habíamos dado, para estar súper pendientes, ¿cuándo se conocerán ya el estado oficial de las candidaturas? El 8 de agosto, es decir, todo lo que veamos a continuación en estas semanas podría casi que ser solo especulación, porque no sabremos sino hasta el 8 de agosto la lista de candidatos específica y ya con todos los trámites resueltos. ¿Cuándo iremos a las urnas entonces? El domingo 20 de agosto, y si es que hay segunda vuelta, el 15 de octubre. Y el 25 de noviembre del 2023 se posesionaría tanto el binomio presidencial como los asambleístas nacionales. Eso sí es que hay segunda vuelta. Sí es que hay segunda vuelta, pero posiblemente va a haber, si nos remontamos a los procesos electorales anteriores. Y el número de posibles postulantes, que ya los nombres que se están presentando. Que ahorita hay que llamarlos precandidatos. Precandidatos, exactamente, porque son especulaciones, porque tienen que pasar por las primarias, los partidos y las agrupaciones políticas. Y posiblemente hoy hay un anuncio importante de un precandidato. Así es. Estaremos pendientes. Sí. El presidente Lasso ya firmó el decreto ley para la atracción y el fomento de inversiones para el desarrollo productivo, que establece la creación de zonas francas con beneficios tributarios como la exoneración del impuesto a la renta, entre otros. Vamos a verlo. El presidente Guillermo Lasso firmó su segundo decreto ley, esta vez relacionado a la creación de zonas francas, que busca atraer la inversión extranjera, aumentar el empleo, entre otros. Aumentar exportaciones, traer más empresas multinacionales, internacionales que vengan al Ecuador. Este decreto ley también estipula beneficios tributarios para las empresas que pertenezcan a zonas francas, como la exoneración del impuesto a la renta durante 10 años y 15 años si la zona franca está en un sector fronterizo. Y también tendremos exoneración de tributos al comercio exterior, que en el Ecuador son pagos de aranceles, el ICE, evidentemente, y también el ISD en este momento, que todavía está vigente en el Ecuador. Cuando la zona franca compre productos locales a otras empresas que no están en la zona franca, tendrá una tarifa cero del IVA. Estos beneficios aplican para sectores como el turístico, agrícola, salud, cultura, deportes y transporte. Este último solo para temas logísticos de importación y exportación de insumos. La aduana será evidentemente la encargada de controlar las mercancías que salgan de la zona franca hacia los puertos. Sin embargo, las zonas francas no son nuevas. Esta figura ya existe desde 1991, pero antes solo podían ser creadas por el Estado. Ahora proponemos que sea del sector privado, público o incluso iniciativa mixta. Las empresas interesadas deberán tener un monto de inversión de $100,000 durante los primeros 5 años, mientras que para los operadores no habrá un monto mínimo de inversión. Significará que podemos tener cerca de unas 5.000 a 7.000 millones de dólares en exportaciones que puedan salir desde las zonas francas. Este es el segundo decreto ley que es enviado a la Corte Constitucional para su aprobación después de que el presidente disolvió la Asamblea. El primero fue el de reformas tributarias para el fortalecimiento de la economía familiar. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, para que lo tengamos entonces un poco más claro, ¿qué son las zonas francas de las que se ha hablado el día de ayer? Pues bueno, las zonas francas
Son estas áreas geográficas especiales donde se otorgan incentivos tributarios y aduaneros para el desarrollo de actividades económicas. La figura pues no es nueva. Con la Ley de Zonas Francas de 1991 se crearon más de 20 zonas francas en el territorio nacional, Auta. Ajá, en 2010, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, las zonas francas fueron reemplazadas por zonas especiales de desarrollo económico, las sedes, y el Estado era el único autorizado a crearlas. Entre esas sedes están Yachay, por ejemplo, y la Refinería del Pacífico. La ley de atracción de inversiones que envió el gobierno en el pasado 2022 planteaba que la creación de zonas francas o sedes no solo estarían a cargo del Estado, sino también de empresas mixtas o privadas. Además, podían establecerse por 20 años renovables. Esto es parte de las reformas tributarias que se busca en estos meses para poder incentivar tanto las inversiones como ayudar económicamente a las empresas que se dedican a diferentes actividades comerciales. Evidentemente, habrá que esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Así es, lo que hemos repetido en estos últimos días. Recuerden que el presidente tiene la potestad de presentar estos decretos ley que tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional, pero todos deben ser en materia económica, y no solo económica, sino económica urgente. Hasta el momento, entonces, se ha entregado la reforma tributaria la semana pasada, a pocos minutos de que se anunció la disolución de la Asamblea Nacional, y pues esta es el segundo decreto ley que entraría para el análisis, la revisión de la Corte Constitucional. Hasta el momento no conocemos cuáles son los plazos que la Corte se tomará para poder dar un dictamen, pero ellos creen que será mucho menor al que se tomará la Asamblea Nacional. Exactamente, pero ellos no entran en vigencia todavía. O sea, esta exoneración del impuesto de renta por 10, 15 o hasta 15 años para sectores fronterizos todavía no va a aplicarse, sino hasta que haya el dictamen final de la Corte Constitucional. Esperamos en las siguientes semanas que continúen este tipo de decretos. Conocíamos, aquí nos dijo justo el ministro Andrea esta semana, que hay un proyecto de reforma para la contratación pública y que esto también acelere ciertos procesos. Habrá que esperar un poco también. Habrá que esperar porque justamente la Corte Constitucional tendría que aprobar esto. Sí, solo como, digamos, un dato adicional de lo que ocurrió el día de ayer en la rueda de prensa, se había convocado en primera instancia para dos situaciones. La primera, presentar este decreto ley de zonas francas, y la segunda también era presentar el reglamento para el uso legítimo de la fuerza. No se dio el día de ayer, incluso no hubo palabras del presidente Guillermo Lasso en esta ceremonia. Vamos a irnos a una pausa cuando son exactamente las 7:14 y regresamos con mucho más, también información desde exteriores, así que quédese con nosotros. Estamos de regreso con más información. 7:16 a.m. Un niño evitó que su madre se lance de un puente en Ambato la noche de ayer. El menor llamó al ECU 911 y alertó la emergencia. Personal del Ministerio de Salud impidió que la mujer se quite la vida. En el video se puede ver a una madre y a su hijo mientras pasean a sus perros por el centro de Ambato. Todo parece normal, pero no es así. El menor se percató que su madre intentaba quitarse la vida lanzándose del puente Juan León Mera y llamó al ECU 911 para pedir ayuda. Fue una ambulancia del Ministerio de Salud que acudió a la emergencia. El niño lo que le manifiesta es que su madre, el niño en llanto de que su madre le quiere quitarse la vida, quiere lanzarse del puente. Sin él, no. La única persona que quería lanzarse del puente es la mamá. La mujer es una madre soltera que habría intentado quitarse la vida por problemas económicos. Fue por un problema económico, una madre soltera, labora en el mercado, uno de los mercados cerca al sector del Mercado Colón, y lugar donde reside también. Una vez fuera de peligro, fue trasladada al Hospital General de Ambato para recibir atención médica y psicológica. En este caso es una psicóloga que estuvo de turno, ya le aborda directamente a la paciente y queda ingresada ahí, hasta su valoración obviamente posterior con el psiquiatra y el médico general. La mujer ya fue dada de alta y se le da seguimiento para mejorar sus condiciones de vida. Incluso Participación Ciudadana, el municipio de Ambato está al tanto y le ha venido a darle seguimiento a tal punto que le están ayudando para que ella pueda acceder a un crédito en la parte de emprendedores, y también viéndole para que ella ya tenga un lugar fijo en el mercado y pueda desarrollar su
su actividad económica. Desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo del 2023 se han coordinado 285 emergencias por intento de suicidio a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, esto es un caso especial, ¿no? El niño logró observar lo que pasaba y rápidamente actuaron las autoridades. Pero también como dato adicional, en los puentes, usted para que lo sepa, amigo televidente, en los puentes de todo el país están instaladas cámaras del ECU 911 para poder monitorear en el caso de que haya ciudadanos que tengan la decisión de saltar. De esta manera se puede evitar una serie de suicidios que podría incrementar la cifra. Se lo ha evitado desde hace varios años, inclusive ya, porque estas cámaras tienen a personal especializado que se da cuenta de eso, activan inmediatamente el protocolo, llega el personal capacitado y en muchos casos logran disuadir a la persona que tiene la intención de quitarse la vida o pueden actuar. Recordemos que no es tan fácil y también se da un mensaje a la ciudadanía que en el momento de que usted vea una persona con intenciones suicidas, lo mejor que puede hacer es contactar a las autoridades porque hay expertos que saben cómo manejar este tipo de temas. Por eso es tan importante, ya decían las autoridades, enfocarse sobre todo en la salud mental. Sí. Hay cifras que realmente sorprenden, no solo de este año, sino desde el 2019. Me voy a permitir leerlas porque en el 2019 se registraron alrededor de 260 suicidios. En 2020 aumentó en un 37% y las cifras del 2022 evidencian que el problema no está disminuyendo. Según el Observatorio Social del Ecuador, se registran de 2 a 3 suicidios diarios en el país. Y recordemos que justamente hace unas 2 semanas aproximadamente veíamos una campaña que emprendió la Policía Nacional en conjunto con otras autoridades para en estos puentes, por ejemplo aquí en Quito, sí, poner mensajes que puedan ayudar tal vez a disuadir a las personas de que cometan este acto. Incluso el puente, sí, perdóname, pero es que el puente que estamos observando, inclusive no es la primera vez que hay intentos. En Tungurahua y en Ambato específicamente, 32 intentos en este 2023. Y en ese mismo punto, la semana pasada, una madre llamó comentando que su hija tenía la intención de saltar, es decir, ya tienen identificado un lugar que es, bueno, riesgoso para personas que quieran tomar esta fatal decisión. Bueno, y en este caso específicamente que estamos observando la madre y el hijo, las autoridades pues ya los tienen a buen recaudo, una madre soltera por problemas económicos, por la situación económica también, estaba tomando esta fatal decisión. Afortunadamente pues hicieron la intervención las autoridades y ahora, además de estar a buen recaudo, también están dándole el soporte psicológico que ella necesita tanto a su hijo también para que puedan subsanar en esta situación que se encuentra. Y existen líneas gratuitas que usted puede encontrar en internet y que te permiten llamar o comunicarse vía telemática para recibir asistencia psicológica cuando se lo necesita. Esto se lo empezó a aplicar durante el confinamiento por la pandemia para las personas que evidentemente se sentían muy afectadas por lo que nos estaba pasando y se han mantenido activas para brindar este servicio a todo aquel que lo necesite. Por eso, si usted conoce un caso de alguien que tiene problemas, que usted se da cuenta que se siente mal, pues no hay ningún problema que acceda a este tipo de servicios para recibir ayuda y evitar una fatal decisión a futuro. Vamos a continuar, 7 de la mañana, 21 minutos, y la Policía Nacional realizó un golpe contra la economía personal de Wilder S., llamado alias Gato Farfán, a quien le incautaron más de un centenar de bienes inmuebles valorados en 17 millones de dólares. En una de sus fincas se encontraron animales exóticos al estilo de Pablo Escobar y la hacienda Nápoles. ¿Se acuerdan del Gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano que fue capturado en el sur de Colombia y ahora está a la espera de su extradición desde ese país a los Estados Unidos? Pues la madrugada del jueves la policía efectuó 24 allanamientos en 9 provincias para afectar sus finanzas. El reconocido narcotraficante trataba de todo este dinero obtenido de manera ilegal, disolverlo o lavarlo en su círculo familiar a través de personas jurídicas y desarrollando actividades económicas como explotación de criaderos de camarón, cría y reproducción de ganado, venta al por mayor de banano, para dar apariencia de legalidad a todos los ingresos obtenidos especialmente del tráfico de drogas. Así se incautaron 124 propiedades del narco, una de ellas
a nombre de su exconviviente, llamó la atención de los policías. 23 animales exóticos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos jaguares, tenemos obviamente lo que se llama amazona farinosa, pericos australianos, tenemos faisán de Asia, aves de China. El hallazgo se podría comparar con los animales que el capo colombiano Pablo Escobar importaba del África en la década de los 80s. Tenemos en este caso son 5 detenidos, dentro de los cuales 2 son justamente las personas, las contadoras, que usted sabe son los que manejan esta actividad y generan el lavado de activos. Para las autoridades de seguridad, este ha sido uno de los golpes más importantes del año contra el lavado de activos y el narcotráfico. Con varios movimientos que no se encuentran justificados y obteniendo un elevado crecimiento patrimonial mediante la adquisición de varios inmuebles, como lo dijo el señor ministro, aproximadamente son 17 millones de dólares que estarían en juego. Alias Gato Farfán, narco vinculado con el cartel de Sinaloa de México, fue aprehendido en febrero de este año en Pasto, Colombia, tras una investigación de varios meses y el trabajo articulado de Ecuador y el vecino país del norte. En Estados Unidos lo piden por el envío de grandes toneladas de droga. Lautaro Andrade, Noticias 7. Hay un cartel mexicano que envía desde los puertos ecuatorianos a Estados Unidos 20 toneladas mensuales de droga. Y hasta febrero de este año, quien articulaba y quien era la conexión de toda esta actividad ilícita era alias el Gato Farfán. No era muy conocido, hemos hablado de otros cabecillas en esta misma mesa y durante todos estos 2 años hemos hablado de otros nombres, pero era el Gato Farfán quien era uno de los principales líderes y que tenía estas conexiones tan importantes con los grupos de delincuencia organizada más famosos del mundo y se dedicaba, como ya lo digo, con el envío a Estados Unidos. Por eso a él lo van a extraditar, pero que quede claro, lo extraditan porque está en Colombia. En Ecuador no está permitido la extradición de ecuatorianos, por eso, como él fue capturado en Pasto, que es al sur del vecino país, pues por ello está a la espera de que una corte le pida que lo remitan y entonces cumpla sentencia por lo que ha cometido en ese país, en Estados Unidos. A mí lo que me sorprende es todo lo que se encontró en estos allanamientos, sí. Alrededor de 24 allanamientos se encontró 23 animales exóticos, como ya lo decías tú, al estilo de Pablo Escobar, pero no solo eso, sino que además pues se ha dicho que se encontró alrededor de, en inmuebles, de 17 millones de dólares, 24 vehículos y 124 inmuebles fueron los que se allanaron también el día en donde pues se realizó este operativo. Ahí veíamos en imágenes 2 jaguares inclusive, entonces la intención de la policía, lo que han dicho es vamos a afectar la economía de estos grupos de delincuencia y de estos líderes criminales. Porque él ya fue detenido en Pasto, Colombia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, él fue detenido en Colombia, pero tiene sus testaferros, el lavado de activos, como ya lo hemos escuchado en diferentes empresas y en estas casas. Entonces, lo que hacen es quitarle todo lo que tienen y de esa manera él tampoco se puede financiar a futuro. Por cierto, las personas detenidas no son familiares de él, 2 contadoras, hay también extranjeros detenidos, ahí vemos las imágenes, pero bueno, no son familiares, que eso también se especulaba. La casa donde están estos papagayos y otros animalitos, los jaguares, era de su ex conviviente, pero no ha sido detenido ella. Impresionante, ¿no? 17 millones de dólares a lo Pablo Escobar. Claro, así lavan dinero, entonces es muy sencillo para ellos. Y a través de camaroneras, me parece. Camaroneras también, y por eso están investigando mucho para poder afectar la economía de los narcos. Esto se va a seguir realizando y por eso comparan como un golpe grande. Si bien es cierto, solo 5 detenidos, el narco ya había caído antes, pero le están afectando directamente a sus recursos. Su economía, exactamente. Bueno, 7 de la mañana, 26 minutos, y este 23 de mayo el Ministerio de Salud Pública dio detalles de la campaña de vacunación por un Ecuador libre de poliomielitis, sarampión y rubiola. Además, anunció que monitorea y da seguimiento a los casos que pudieran presentar reacciones relacionadas a la aplicación de las vacunas. A la fecha existe un paciente que requirió atención especializada en una casa de salud de Quito. El día de ayer en esta rueda de prensa se preguntó pues a la autoridad por qué el menor de edad recibió la dosis en un establecimiento educativo en Pichincha en el que se vacunaron a 4.119 niños. Sin embargo, la cartera de salud explicó que estos eventos, y se los denomina así, atribuibles a la vacunación, y tiene un nombre en específico, unas siglas en específicas, es atribuibles a la vacunación e incidencia, me parece que es
Así es. Esto es para niños, ¿no? Hasta 12 años, niños hasta 12 años. Bueno, tiene un nombre en específico que en este momento se me escapa, sin embargo, ellos lo que decían es que esto pasa, pues, uno de cada, pues, 1 millón de dosis puestas, es lo que decía el Ministerio de Salud el día de ayer, así que decían que no hay que preocuparse, que realmente la inmunización es lo que se debe realizar. Tenemos las declaraciones del viceministro de Epidemiología del Ministerio de Salud, vamos a escucharlas por favor y seguimos comentando este tema. Hasta el momento hemos aplicado 2.192.000 dosis en todo el territorio nacional. Hemos logrado cumplir con un 58% de la vacunación de nuestra meta, de nuestro objetivo, y seguimos trabajando para conseguir el objetivo que es, como ustedes lo saben, vacunar al menos al 95% de la población menor de 12 años. Llamamos también a la ciudadanía a que se siga vacunando, a que esta campaña de vacunación es precisamente necesaria para mantener la protección contra el sarampión y la poliomielitis. Vamos a hablar sobre lo que ha propuesto el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que en su informe a la ciudadanía mencionó que tiene planes de inversión en el sector turístico para la capital, entre los cuales está una intervención en el Parque Bicentenario para su desarrollo. Veamos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que se busca rehabilitar el Parque Bicentenario como parte del plan de impulso turístico. Esto evaluando la ordenanza 352 del Plan Especial Bicentenario que se aprobó en 2012. Recuerde que había un proyecto que se implementaba por etapas. Nuestro interés es que pongamos recursos para que esas etapas avancen. No puede ser que tengamos un sitio maravilloso para tener un parque, un verdadero parque que no esté funcionando. Según la arquitecta urbanística Ninique Celi, con la ordenanza de uso y planificación del suelo PUCS y al contar con un operador territorial, poder rehabilitar esta zona es mucho más viable. Ahí nos dan líneas bases y nos dan lineamientos para que podamos justamente poner la norma en la ciudad, poner la norma en el suelo, y hay algo novedoso en esta norma para el país que nos dice también cómo gestionar el suelo y nos da justamente también esas reglas de juego de cómo gestionarlo. Entre los objetivos, contar con un pulmón para la ciudad, incrementar la capacidad de viviendas, ya que se puede pasar de construcciones de 2 pisos a edificaciones de hasta 12. Y en el Parque Bicentenario tenemos muchísimos equipamientos, tenemos servicios alrededor en toda esta zona, estamos con todos los servicios básicos que necesita la ciudad. Y una de las problemáticas más grandes que tiene Quito es que cada vez va creciendo y creciendo la ciudad a sectores donde no tenemos servicios básicos ni equipamiento. Celi explica que además existen herramientas de financiamiento del suelo que permiten inyectar recursos a esta obra. Es para financiar el desarrollo de la ciudad. Uno de los objetivos con el Bicentenario es que la compra de estos pisos, que se pueden dar alrededor justamente del Parque Bicentenario, se lo invierta en el parque y se pueda cumplir con este plan y este diseño que se tenía. Pero primero se debe encaminar el plan, establecer etapas y planificar urbana y territorialmente el proyecto. Manuela Bedón, Noticias 7. Ustedes recordarán entonces que cuando se crea el Parque Bicentenario, es decir, se muda el aeropuerto hacia Tababela y se crea este parque, pues se tenía un proyecto grandísimo ahí. Una de las cosas que se querían hacer era que tuvieran, por ejemplo, lagunas lleno de árboles, que evidentemente eso iba a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, lo que vemos ahora del Parque Bicentenario es pues un espacio que no se le ha dado la importancia que se tenía desde un primer momento, y lo que ahora entonces se quiere realizar dentro de este espacio es que, incluso lo decían, que sea algo como el Central Park de Nueva York, que tenga muchísimos atractivos, no solo para este espacio de un nuevo pulmón de la ciudad, sino para lo que está alrededor. Recordemos que hace mucho tiempo, cuando se encontraba ahí el aeropuerto de Quito, incluso las construcciones no podían ser tan altas, tenían una especificación porque se encontraba ahí el aeropuerto. Sin embargo, ahora lo que se quiere es primero rehabilitar ahora el Parque Bicentenario para que todo alrededor tenga construcciones mucho más modernas, y eso haga que la gente se quede en la ciudad y no vaya hacia los valles, hacia Cumbayá, hacia Tumbaco, hacia el Valle de los Chillos,
porque ocasiona muchísimo tráfico en la ciudad capital. Porque estamos hablando de un área de 125 hectáreas, es por cierto el área verde más grande que tiene la capital y sí subutilizada, porque los eventos más grandes que se han llevado a cabo en este sitio son conciertos, por ejemplo Metallica estuvo ahí, se presentó también el Papa Francisco cuando vino, tuvo su misa papal en ese punto, y hoy en día la gente lo utiliza para pasear con sus perros, montar bicicleta, pero no mucho más. El Parque La Carolina para mí es lo más cercano al Central Park, hasta se parecen bastante. Lo cierto es excepto que por las ventas informales, sí, que ya... exactamente. Sí, que han proliferado mucho y que realmente no hay en el dañan Bicentenario, en cambio. Que no hay en el Bicentenario. Pero turísticamente, por ejemplo, si viene una persona de otra provincia, uno le dice, ¿a dónde quieres ir a Quito? Bueno, te invito al Parque de La Carolina. No se habla mucho del Bicentenario. Entonces, un proyecto a futuro, veamos cuánto tiempo le toma pues, a la alcaldía de Pavel Muñoz poder implementarlo y también el presupuesto que hay que invertir en eso. Claro, pero aunque el alcalde de la ciudad de Quito ha dicho que llegan 6.000 millones de dólares de inversión para la capital, entonces parte de eso sería destinado para este nuevo proyecto y rehabilitación del Parque Bicentenario que se convierta en el Central Park de la ciudad de Quito, un punto turístico. Vamos a irnos a la pausa y al regresar Carlos Zapata, director del INOCAR, nos va a hablar del fenómeno del niño. Interesado, quédese con nosotros. 7:35 a.m. es momento de nuestro segmento de entrevistas y ya se encuentra conectado vía Zoom el director del INOCAR, Carlos Zapata Cortés. Él es capitán de navío de Estado Mayor y también presidente del comité ERFEN. Esto hay que precisarlo porque vamos a tener preguntas respecto del fenómeno del niño y con eso quisiera yo iniciar. Capitán, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están a ustedes y a toda la ciudadanía? Capitán, quisiéramos precisamente eso. Sabemos que usted es el presidente del comité ERFEN, que preside todas las entidades que ahora mismo se encuentran analizando una posible llegada del fenómeno del niño. ¿Cuál es la información que tienen hasta el momento? ¿Ya sería confirmado que el fenómeno del niño llegará entonces al Ecuador? Sí, buenos días, sí, efectivamente, como usted dice, el Instituto Oceanográfico de la Armada preside el comité ERFEN, que está conformado por una serie de instituciones del Estado, entre las cuales tenemos a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos al Instituto de Meteorología, tenemos al Instituto de Pesca, tenemos a la Dirección de la Aviación Civil, y tenemos universidades como la Escuela Politécnica del Litoral y la Universidad de Santa Elena. Todas estas entidades, en función de sus líneas y ámbitos de investigación, realizan monitoreos oceánico-atmosféricos en función de monitorear una posible llegada tanto del fenómeno el niño y la niña. En lo que tiene que ver con su pregunta, nosotros desde los 3 años que presidieron al presente año, estuvimos atravesando por lo que se conocía el fenómeno de la niña, que era un enfriamiento de las condiciones oceánicas del mar. Es decir, teníamos temperaturas promedio, temperaturas bajo lo promedio. Eso, tanto el Pacífico Central como el Pacífico Occidental estuvo atravesando por una etapa de alrededor de 3 años. A inicios de este año, el Pacífico Central, que es donde se monitorea al fenómeno, al evento del niño, en vista de que el evento del niño tiene una magnitud de carácter global, en el Pacífico Central empezaron a calentarse las aguas de una manera acelerada a partir de finales del mes de enero. Este monitoreo, este calentamiento fue monitoreado por todas las entidades y empezamos a ver cómo las aguas iban calentando. Pasábamos de las anomalías negativas a un estado neutral y empezamos a llegar a anomalías positivas. Actualmente en el Pacífico Central tenemos las anomalías positivas en condiciones ya que se están asimilando a condiciones del niño en el Pacífico Central. En las aguas ecuatorianas también tenemos calentamiento de las aguas en el litoral y por eso es que el comité ERFEN, en virtud de este calentamiento de las aguas a nivel global, se estableció a inicios del mes de abril la probable llegada del evento del niño a partir del segundo semestre de este año. De acuerdo a los modelos que se han venido corriendo, de acuerdo al análisis estadístico, se prevé que tiene un 80% de probabilidad de la presencia del evento del niño en el segundo semestre de este año. Capitán, ¿cómo está? Una pregunta sobre eso. El INAMI nos había dicho que el fenómeno del niño lo que podría hacer es adelantar la temporada de lluvias, pero esto sería en noviembre o diciembre. Quisiéramos precisar ese dato entonces, porque usted nos habla del segundo semestre que inicia ya en julio.
Ya, es importante esa pregunta porque hay que entender lo que es el evento del niño. El evento del niño es un acoplamiento de algo oceánico, o sea, del mar, de lo que pasa en el mar, con algo atmosférico. ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera? En la atmósfera hay una franja de nubes, es como un cinturón que rodea todo el planeta, más o menos desde los 20 norte, y esta franja de nubes en la época de lluvias del litoral baja hacia nuestra zona. Esta franja de nubes se va colocando, se coloca sobre nuestra zona, sobre el norte de Perú, y eso es lo que traen las lluvias en la etapa de lluvia, en la época de lluvias, que dura desde diciembre hasta mayo. O sea, las lluvias que tenemos todos los años se debe a la presencia de esta franja de nubes que se ubica sobre el territorio ecuatoriano, principalmente sobre la costa del Ecuador. Entonces, esta es la parte atmosférica del evento del Niño. La parte oceánica tiene que ver con el calentamiento de las aguas. En épocas normales las aguas están a una temperatura que se produce una evaporación relativamente normal, pero cuando hay eventos del Niño, los vientos alisios que soplan del este a oeste se debilitan y aguas cálidas que están en el occidente se ubican en nuestras áreas y eso acelera la evaporación. Esta evaporación sube a la atmósfera y se acopla con esta franja de nubes y se produce un aumento en la cantidad de lluvias. Entonces, como le mencionaba, es un acoplamiento que se da entre lo oceánico y lo atmosférico. Entonces, efectivamente, se prevé que en función de cómo avanzaría esto, se podría adelantar o se daría a partir del mes de diciembre, pero lo que sucedería es que si hay este acoplamiento, la intensidad de las lluvias aumentaría. Eso quiere decir entonces, capitán, que no solo las lluvias aumentan, sino podríamos tener riesgos de posibles inundaciones. ¿Y a qué lugares podrían afectar estas inundaciones? ¿También a la parte sierra del Ecuador? Ya, su pregunta es muy importante y también voy a hacer una complementar con mi respuesta anterior. La época seca, o sea, cuando no hay lluvias, a pesar de que el océano esté caliente, a pesar de que exista las condiciones en el océano de un evento del Niño, se da de junio a noviembre, es decir, en esa época las lluvias son mínimas. Entonces, ese es el periodo de tiempo donde uno puede hacer cualquier tipo de preparación para una etapa lluviosa fuerte. En lo que tiene que ver con las lluvias, la característica de este evento que se ha venido dando hasta el momento que hemos monitoreado es muy parecido a lo que tuvimos en el 97. Hasta la presente fecha, la tendencia cómo van aumentando las temperaturas es parecida a la del año 97. Entonces, si queremos saber más o menos cómo es la magnitud de las lluvias, este año tuvimos un invierno fuerte que está sobre el promedio normal de los inviernos anteriores. Está más o menos en un 30% de lluvias sobre lo normal en los meses de marzo, abril y mayo. En enero, en cambio, hubo déficit. Entonces, si queremos más o menos tener una idea de cómo sería si es que tenemos un evento de Niño fuerte, estas lluvias de este invierno no llegan ni a la mitad de las lluvias que tuvimos en el evento del 97. Es decir, que tendríamos lluvias mucho más fuertes de lo que tuvimos en este invierno. Y en las consecuencias, en la parte de lo que es lluvias, es aumento del caudal de los ríos, es decir, cuando aumenta el caudal, aumenta el tirante del río, la altura, y se producen desbordamientos. Entonces, esto tendríamos con una mayor frecuencia en el momento de darse un evento de Niño fuerte. En la parte oceánica, en cambio, tenemos un calentamiento de las aguas, un calentamiento anormal de las aguas. Esto hace que disminuya los nutrientes en el agua y obviamente eso tiene una afectación a la pesca. Sí, capitán, solo para nuevamente reiterar esa pregunta, en la sierra entonces también veríamos las lluvias, no solo en el sector litoral. Ya, el evento del Niño afecta principalmente a la sierra, a la costa, y tiene una afectación también a la sierra, pero la sierra tiene otras conexiones atmosféricas, como es la Amazonía, como es la alta de Bolivia. Entonces, de eso también depende las lluvias de la sierra. Entonces, sí se vería afectada, pero más la sierra depende de estas condiciones atmosféricas que están más en el área de Bolivia y de la Amazonía. Y como estamos viendo en imágenes del mar subiendo y olas de mayor magnitud, este fenómeno del Niño también, por ejemplo, podría perjudicar a los bañistas que llegan a las playas ecuatorianas porque sería peligroso ingresar al mar.
Ya, eso hay que tener muy claro. El tema oleaje tiene que ver más con lo que son vientos. Entonces, los vientos no es que aumentan en esta época de un evento del Niño, pero lo que sí aumentan son niveles de agua, porque tenemos un agua que viene desde el occidente, desde Tahití, desde el Pacífico Occidental, llega hacia acá, entonces hay un ligero aumento del nivel del agua, es decir, vamos a ver que el agua, el oleaje normal ingresa un poco más hacia tierra, eso es lo que se vería. De acuerdo, capitán, y solo para finalizar entonces y cambiando de tema, algo un poco más cercano, que es el feriado que se nos acerca, ¿tienen las previsiones tal vez de cómo se encontrarán las playas en el Ecuador para este feriado? Sí, efectivamente, para este feriado ya el instituto ya emitió su boletín, en lo que nosotros emitimos un boletín diario en la parte de lo que es atmosférico y oleaje, se emite cada 6 y cada 3 días. Estamos teniendo un oleaje, viene fuerte desde el sur, es un oleaje, vamos a tener un oleaje sobre lo moderado, sobre lo normal en las costas, es lo que vamos a tener en el presente feriado. Muy bien, entonces le agradecemos mucho y esto de queda de precaución para todos, sobre todo si usted va a ir a las playas ecuatorianas, atento con las señales que pueden haber por el oleaje, Andrea. Así es, muchísimas gracias, capitán. Listo, muchas gracias a usted. Muchas gracias, capitán. Conversábamos con Carlos Zapata Cortés, él es el director del INOCAR. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos. De la corona española inició el camino hacia la conformación de lo que hoy es nuestro país, de lo que hoy es Ecuador. A continuación les presentamos un recuento de estos hechos históricos. 201 años hace ya de aquella gesta heroica alcanzada el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha. Por aquel entonces, el mariscal Antonio José de Sucre comandó al ejército independentista para liberarnos de la corona española, en la que hoy conocemos como la Batalla de Pichincha. Todo comenzó el 18 de enero de ese año, cuando el ejército patriota inició su marcha desde Guayaquil hacia Machala en una estrategia que consistía en evitar los enfrentamientos directos. Para la madrugada del 23 de mayo, es decir, tras más de 4 meses de travesía, el ejército patriota, conformado por casi 3.000 hombres, empezó a ascender por las laderas del Pichincha, en donde tuvieron lugar los enfrentamientos que se extenderían hasta el día siguiente. Ese fue además el escenario del sacrificio de uno de los héroes ecuatorianos más destacados de la historia, Abdón Calderón, el cuencano de 17 años que, pese a sufrir 4 heridas de bala, jamás abandonó la línea de fuego, falleciendo 14 días después por la gravedad de las mismas. Finalmente, a las 12 horas del 24 de mayo, bajo un sol resplandeciente a más de 3.000 metros de altura, en la cima del volcán, los soldados de la libertad dieron el grito de victoria. Para las 14 horas del 25 de mayo, los españoles arriaron su bandera, entregaron sus armas y emprendieron su retirada. Este triunfo dio libertad a nuestro territorio y facilitó su incorporación a la Gran Colombia, de la que 8 años después, en 1830, nos separaríamos para fundar un nuevo país, esa patria que hoy llamamos Ecuador. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y a propósito de esta fecha, en pocos minutos iniciará la parada cívica que tiene pues como escenario la Cima de la Libertad. Estamos ya con un equipo desplegado. Usted tiene que quedarse en Ecuador TV porque luego de este acto que se desarrolla en la Cima de la Libertad, se van a trasladar hasta la plataforma de desarrollo social en Quitumbe, esto es al sur de la ciudad de Quito. Ahí el presidente Guillermo Lasso dará su informe a la nación, el segundo en su administración, y pues parece ser que hay anuncios importantes. Desde las 11 de la mañana nosotros estaremos transmitiendo entonces esta cadena nacional. Y luego el presidente, luego de ese informe, se va a Estados Unidos porque lo van a intervenir quirúrgicamente y volverá el domingo. Eso como dato adicional. Nos vamos 8 de la mañana en punto. Gracias por la sintonía. Muy buenos días. Buenos días, compañeros.